La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Acevedo y estamos en Bonita Radio y en Bonita Radio también de transmisión instantánea por la red informativa a través de diferentes emisoras de esa red informativa entre el centro del país, el noreste, algunos sectores del área metropolitana y llegamos hasta Guadilla, Radio Grito en Lares, Utuado. Hoy tenemos información para todos ustedes, gracias por estar en Bonita Radio. No se olviden, y aquí tengo una musiquita prendida, pero la musiquita se fue. Buenos días, estamos y seguimos acá. Estamos, como les dije, en Bonita Radio, en Esto es lo Último. Y en Esto es lo Último tenemos un análisis súper interesante hoy de lo que está ocurriendo con la gobernadora de Puerto Rico y el posible nombramiento de la jueza del Tribunal Apelaciones, Maritere Brignoni. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando del choque de los que antes eran amigos y ahora no son amigos. Gobernadora de Puerto Rico, gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet y el presidente del Senado Tomás Rivera Chats. Estamos hablando de que Tomás Rivera Chats quiere aparentemente ser el candidato al Tribunal Supremo y la gobernadora va a insistir hasta el momento en que sea Maritere Brignoni. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar también de la posibilidad de que un puertorriqueño se convierta, un puertorriqueño segunda generación de nuestra puertorriqueñidad en Estados Unidos, de la diáspora puertorriqueña, se convierta en el próximo secretario de Educación de Estados Unidos. Vamos a hablar también de lo que es bueno y positivo en estos días, y es que Adriana Díaz está cosechando más logros, y esta vez la pone en la China. Va a estar literalmente participando de un evento deportivo del tenis de mesa con un equipo internacional participando allí en la Liga China. Vamos a empezar por lo que va a ser una primicia en términos del calendario de la gobernadora sucesoral y qué era lo que tenía en la mente cuando perdió la primaria. Esa primaria que, como sabemos, la gobernadora de Puerto Rico fue en un momento dado como secretaria del Departamento de Justicia, y esa persona que tenía visibilidad pública en el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, antes procuradora de las mujeres, planteó hasta el último momento que llegó a la fortaleza de Puerto Rico por el orden sucesoral, que no era
política. La gobernadora le dijo al país en aquel momento en que el verano del 19 provocó la salida de Ricardo Rosselló Nevares, que no era política y que ella venía a dirigir el país hasta noviembre del 2020, hasta diciembre del 2020, que lo iba a hacer con el único compromiso con el país, porque el pueblo de Puerto Rico había sufrido mucho por lo que estaba ocurriendo con el candidato o el gobernador electo entonces, el doctor Ricardo Rosselló Nevares. Hasta ese momento, el país entendió que iba a tener cierta estabilidad la gobernación de Wanda Vázquez Garcet, a pesar de que era una gobernación sucesoral. Eso quiere decir que no necesariamente la gobernadora iba a estar lista para lo que supone ser un primero, en el caso de ella, una primera ejecutiva, y dirigir el país en el momento más crítico, no solamente por la crisis política que había en Puerto Rico, sino por todo lo que se estaba dando alrededor de las instituciones y cómo ha quedado el país después de los huracanes Irma y María. Dicho eso, tenemos entonces a una gobernadora sucesoral hoy, que ha venido de decirle al país no ser política, asumir el 1 de diciembre del 2019 la nueva de decirle a los puertorriqueños que sí, que ella lo había pensado bien y que definitivamente ella iba a correr, porque la gente se lo pedía. La gente le pedía posicionarse en el ruedo político del Partido Nuevo Progresista. Ahí salió quienes estaban en el grupo de la gobernadora, quienes no estaban, etc. Pero hoy, por voz de la compañera Cintia López Cabán, confirmamos lo que sabíamos por diferentes fuentes, que la gobernadora de Puerto Rico, en un momento dado, en ese camino hacia convertirse en una candidata, como en efecto se convirtió en una candidata primarista del Partido Nuevo Progresista hacia la gobernación, empezó a colocar en posiciones claves a diferentes elementos del Partido Nuevo Progresista allegados a ella. Vino la pandemia y nos dimos cuenta que la gobernadora no solamente utilizó el espacio público, el poder político que tenía para allegar a los suyos, a los que la iban a ayudar a hacer la campaña, sino que también la pandemia fue esa excusa. Y el primer escándalo público que podemos adjudicarle a la presencia del esposo de la gobernadora, el juez Jorge Díaz Reverón, juez del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.